Sodoma y Gomorra son dos ciudades que han capturado la imaginación y el pensamiento humano durante milenios. Mencionadas en el Génesis, estas ciudades representan más que simples nombres en la historia bíblica. Son símbolos de la ira divina frente a la iniquidad humana. En el contexto bíblico, Sodoma y Gomorra se presentan como ejemplos de la justicia implacable de Dios. Según el relato del Génesis, estas ciudades fueron destruidas debido a su depravación moral. La historia comienza con la visita de dos ángeles a Abraham, quienes le informan de la inminente destrucción de las ciudades debido a sus pecados. Este aviso divino establece la base para la narrativa de juicio y salvación que sigue. En los próximos momentos, comprenderemos cómo este evento, que devastó ambas ciudades, es esencial para entender el plan divino. La Biblia juega un papel crucial en este entendimiento, ya que como creyentes, tenemos el deber de estar preparados para lo que está por venir. El papel de Abraham en esta historia es fundamental, ya que intercede ante Dios para salvar a los justos que pudieran existir en Sodoma y Gomorra, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para evitar la destrucción, de 50 a 10. Génesis 18, 23, 32. Este diálogo entre Abraham y Dios no solo muestra la misericordia divina, sino también la importancia de la justicia y la intercesión. Las ciudades son destruidas por una lluvia de fuego y azufre, marcando un momento de juicio divino que resuena a lo largo de la Biblia y en la conciencia colectiva de muchas culturas. La historia de Sodoma y Gomorra nos ofrece una ventana a los principios divinos de justicia y misericordia, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y el juicio. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban situadas en el fértil valle del Jordán, una región conocida por su abundancia y belleza. Este valle era frecuentemente comparado con el jardín del Edén y las tierras fértiles de Egipto, Génesis 13:10. La ubicación geográfica de estas ciudades desempeñó un papel crucial en su desarrollo y eventual caída, ya que la riqueza y la prosperidad pueden llevar a la corrupción y al alejamiento de los principios divinos. Antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Si te gustan estudios como este, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, comenta abajo "Quiero más", ya que solo así sabré si debo seguir creando contenidos como este. El Valle del Jordán, en tiempos de Abraham, era una región de gran importancia estratégica y económica. Su abundancia atraía a muchos y lo convertía en un lugar ideal para establecerse y llevar una vida próspera. Sin embargo, esa prosperidad también trajo consigo la tentación y el pecado, lo que eventualmente condujo a la condena divina. La historia de Sodoma y Gomorra está estrechamente ligada a este contexto geográfico, que sirve como telón de fondo para los eventos dramáticos que se desarrollan. Además de su riqueza material, el Valle del Jordán era conocido por su diversidad cultural. Los habitantes de la región eran una mezcla de diversas tribus y pueblos, lo que contribuyó a una atmósfera de tolerancia hacia diversas prácticas, algunas de las cuales eran consideradas abominables a los ojos de Dios. Este ambiente multicultural y permisivo facilitó la proliferación de comportamientos que eventualmente llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. La importancia del contexto geográfico no debe subestimarse, ya que nos brinda una comprensión más profunda de por qué estas ciudades cayeron en tal depravación y cómo su entorno contribuyó a su destino final. La narrativa bíblica utiliza el contexto histórico y geográfico para ilustrar la conexión entre la prosperidad material y la decadencia moral, una lección que sigue siendo relevante en nuestros días. La era de Abraham es fundamental para comprender la historia de Sodoma y Gomorra. Abraham, el patriarca de Israel, es una figura central en el relato del Génesis y desempeña un papel crucial en la intercesión por estas ciudades. Su relación con Sodoma y Gomorra está establecida a través de su sobrino Lot,
quien decide asentarse en la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma. Génesis 13:12. Abraham es conocido por su fe y su relación cercana con Dios, y esta relación se manifiesta claramente cuando Dios le revela el plan de destruir Sodoma y Gomorra debido a sus pecados. Abraham, preocupado por el destino de los justos que pudieran vivir en esas ciudades, intercede ante Dios en una serie de diálogos que muestran tanto su compasión como su sentido de justicia. Génesis 18, 23, 33. Este acto de intercesión subraya la importancia de la misericordia y la justicia en la narrativa bíblica. Lot, por otro lado, representa a aquellos que, aunque justos, se encuentran atrapados en un entorno corrupto. La decisión de Lot de vivir cerca de Sodoma refleja una elección basada en la prosperidad material, una decisión que tendrá consecuencias significativas. La relación entre Abraham y Lot añade una dimensión personal a la historia, mostrando cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones más amplias. La era de Abraham es también una época de promesas y pactos divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra contrasta con las promesas de bendición y prosperidad que Dios le hace a Abraham. Este contraste resalta la dualidad de la justicia divina, bendición para los justos y juicio para los inicuos. La narrativa de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no es solo una historia de destrucción, sino también una lección sobre la fidelidad y la justicia en la era de Abraham. Los nombres de Sodoma y Gomorra se han convertido en símbolos de corrupción y juicio divino. En la Biblia, estos nombres están cargados de significado y evocan imágenes de destrucción y pecado. Sodoma, en particular, dio origen al término sodomía, que históricamente se ha utilizado para referirse a actos sexuales considerados perversos, especialmente la homosexualidad masculina. El significado de estos nombres va más allá de su uso en la Biblia. En el contexto histórico y cultural, Sodoma y Gomorra representan ciudades que alcanzaron niveles extremos de depravación moral. Según Ezequiel 16, 49 a 50, los pecados de Sodoma incluían el orgullo, la abundancia de pan, la ociosidad y la falta de ayuda al necesitado, además de las abominaciones cometidas. Estos pecados reflejan una sociedad que había perdido su sentido de justicia y compasión. Gomorra, aunque mencionada con menos frecuencia, comparte el mismo destino que Sodoma, ya que está asociada a los mismos niveles de iniquidad. El nombre de Gomorra también evoca la idea de juicio y destrucción, al haber sido destruida junto con Sodoma por la lluvia de fuego y azufre. Génesis 19, 24 a 25. La dualidad de sus nombres refleja la gravedad de sus transgresiones y el castigo divino que enfrentaron. En la narrativa bíblica y en la interpretación posterior, los nombres de Sodoma y Gomorra sirvieron como advertencia sobre las consecuencias del pecado y el desprecio a las leyes divinas. Estos nombres siguen siendo utilizados en la literatura y la cultura popular como sinónimos de decadencia y juicio. La historia de estas ciudades y el significado de sus nombres nos recuerdan la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y la justicia. El Valle del Jordán, donde se encontraban Sodoma y Gomorra, era conocido por su increíble fertilidad y belleza. Esta región es descrita en la Biblia como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto, Génesis 13:10, siendo un lugar de abundancia y prosperidad. Esa riqueza material fue un factor crucial en la decisión de Lot de establecerse allí, atraído por las promesas de una vida próspera. La prosperidad del Valle del Jordán no solo atrajo a Lot, sino también a muchos otros que buscaban beneficiarse de sus riquezas naturales. La abundancia de recursos permitió a los habitantes de Sodoma y Gomorra vivir en lujo y comodidad, lo que eventualmente condujo a una falta de dependencia de Dios. Esta autosuficiencia y complacencia material contribuyeron a la decadencia moral que caracterizó a estas ciudades. Sin embargo,
La riqueza y prosperidad del valle también trajeron desafíos espirituales. La Biblia señala que, a pesar de su abundancia, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran orgullosos y no ayudaban a los necesitados. La falta de compasión y justicia social fue uno de los factores que condujeron a su condena. La narrativa sugiere que la prosperidad sin justicia y compasión puede llevar a la ruina moral y espiritual. El contraste entre la belleza y la fertilidad del Valle del Jordán y la corrupción moral de sus habitantes subraya una lección importante. La prosperidad material no garantiza la rectitud espiritual. La historia de Sodoma y Gomorra invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras bendiciones materiales y nos recuerda que la verdadera prosperidad proviene de vivir en armonía con los principios divinos de justicia y compasión. Lot, el sobrino de Abraham, desempeña un papel crucial en la narrativa de Sodoma y Gomorra. Tras separarse de su tío, Lot eligió establecerse en la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, atraído por la riqueza y belleza de la región. Génesis 13:11. Esta decisión no fue solo estratégica desde el punto de vista económico, sino también reveladora de sus prioridades personales, enfocadas en la prosperidad material. La elección de Lot tiene profundas implicaciones. Al optar por vivir en una región conocida por su decadencia moral, se expuso a sí mismo y a su familia a un ambiente corrupto y peligroso. Aunque la Biblia lo describe como un hombre justo, según 2 Pedro 2:7-8, su decisión de vivir cerca de Sodoma sugiere una cierta falta de discernimiento espiritual o una subestimación de los riesgos. Mora asociado a su nuevo hogar. Este contraste entre su justicia personal y su elección de residencia resalta la complejidad de su carácter. La vida de Lot en Sodoma estuvo marcada por constantes conflictos internos, ya que se sentía perturbado por el comportamiento de sus vecinos. Él eligió permanecer allí, quizás por las oportunidades económicas o la esperanza de poder influir positivamente en su entorno. Sin embargo, esta permanencia también lo sumergió en una situación cada vez más precaria y peligrosa, como se evidencia en la dramática visita de los ángeles y la amenaza de la multitud. Génesis 19:9. La narrativa de su residencia en Sodoma ofrece una lección valiosa sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Nos recuerda que la búsqueda de la prosperidad material puede llevarnos a comprometer nuestros valores y a exponernos a influencias negativas. La historia de Lot es una advertencia sobre la importancia de elegir sabiamente dónde y cómo vivimos, siempre teniendo en mente nuestros principios y la voluntad divina. El Valle del Jordán, donde se encontraban Sodoma y Gomorra, es descrito en la Biblia con una belleza y fertilidad comparables al jardín del Edén y a las tierras fértiles de Egipto. Génesis 13:10. Esta comparación no es casual, ya que ambos lugares simbolizan abundancia y bendición divina. La descripción del valle destaca su potencial para una vida próspera y llena de recursos, atrayendo a muchos, incluyendo a Lot. La analogía con el Edén, ciudades están marcadas por la corrupción moral. Desde el comienzo de su mención en la Biblia, los primeros indicios de decadencia en Sodoma y Gomorra son claros. A pesar de su abundancia material, los habitantes de estas ciudades cayeron en prácticas que desafiaban las leyes divinas, demostrando que la riqueza no garantiza la rectitud moral. El Valle del Jordán, al igual que el Edén, introduce una dimensión espiritual significativa, representando un lugar de elección y tentación. En el Edén, Adán y Eva enfrentaron la tentación y cayeron en el pecado. De manera similar, los habitantes del Valle del Jordán, rodeados de abundancia, sucumbieron a la corrupción moral. Esta narrativa subraya cómo la prosperidad puede convertirse en una prueba de carácter y fe, destacando la tentación de priorizar lo material sobre lo espiritual. La decisión de Lot de establecerse en esa región fértil
refleja un deseo de seguridad y comodidad material. Sin embargo, como se revela más adelante en la historia, esta elección trajo graves consecuencias espirituales y morales. La belleza y fertilidad del valle no fueron suficientes para contrarrestar la depravación de sus habitantes, demostrando que la riqueza no asegura la rectitud moral. La comparación con el jardín del Edén también sirve como un aviso sobre las decisiones que tomamos en busca de una vida mejor, recordándonos que, aunque un lugar pueda parecer ideal desde el punto de vista material, es esencial considerar su impacto espiritual y moral. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras aspiraciones materiales con nuestras responsabilidades espirituales y éticas. Las ciudades estaban profundamente involucradas en prácticas inmorales que alarmaron a Dios. El clamor de la tierra contra Sodoma y Gomorra, debido a sus pecados, llegó hasta el cielo, lo que provocó la intervención divina. Génesis 18, 20, 21. Este clamor es un indicio de la gravedad de sus transgresiones. La corrupción de Sodoma y Gomorra se manifestaba de diversas maneras. Ezequiel 16, 49 a 50 menciona que los habitantes de Sodoma eran orgullosos, tenían abundancia de pan y disfrutaban de la ociosidad, pero no ayudaban a los necesitados. Esta falta de compasión y justicia social era una de las principales quejas en su contra. Además, sus abominaciones sexuales, que incluían la violencia y la homosexualidad, exacerbaron su depravación moral, convirtiéndolas en ejemplos extremos de inmoralidad. La visita de los ángeles a Sodoma revela aún más la profundidad de su corrupción. Al llegar a la ciudad, son recibidos por Lot, quien les ofrece hospitalidad. Sin embargo, los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot y exigen que se les entreguen a los visitantes para abusar de ellos sexualmente. Génesis 19, 4 a 5. Este acto de violencia e inhospitabilidad no solo muestra su depravación, sino también su desprecio por las leyes de hospitalidad y protección a los huéspedes, que eran fundamentales en la cultura de la época. Los primeros signos de corrupción en Sodoma y Gomorra sirven como una advertencia. Accedan a esa petición, recordándoles que no es correcto actuar de esa manera y que sus visitantes son huéspedes bajo su protección. Este momento destaca el fuerte sentido del deber de Lot hacia sus invitados, contrastando con la falta de moral de los otros habitantes de la ciudad. La insistencia de Lot en proteger a los ángeles refleja su compromiso con la hospitalidad y su deseo de preservar el honor en su hogar, incluso en medio de una situación tan peligrosa. A través de esta narrativa, la Biblia enfatiza la importancia de la hospitalidad y la compasión, incluso cuando se enfrenta a la corrupción y la maldad. La actuación de Lot nos recuerda que, a pesar de la decadencia moral que nos rodea, siempre debemos mantener nuestros valores y actuar con integridad. Su deseo de proteger a sus huéspedes también resalta el tema de la responsabilidad que todos tenemos de cuidar dos otros, especialmente en entornos que pueden ser hostiles o peligrosos. Se ve forzado a hacer una propuesta angustiante, ofreciendo a sus hijas vírgenes en lugar de los visitantes. Génesis 19, versículos 6 a 8. Aunque esta oferta es inquietante desde una perspectiva contemporánea, ilustra la desesperación de Lot por proteger a sus huéspedes y cumplir con su deber de hospitalidad, incluso si eso implica sacrificar el bienestar de su propia familia. La llegada de los ángeles y la reacción de Lot destacan la diferencia entre la integridad individual y la corrupción generalizada. Mientras Lot, a pesar de vivir en un ambiente corrupto, se mantiene justo y protector, los hombres de Sodoma revelan su total depravación. Este contraste enfatiza la posibilidad de preservar la justicia personal, incluso en medio de la inmoralidad, y resalta la importancia de la hospitalidad y la protección a los vulnerables en las Escrituras. La violencia y depravación de los hombres de Sodoma son una de las principales razones para la destrucción de la ciudad.
La Biblia relata que, antes de que se acostaran, los habitantes, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa de Lot y exigieron que él entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos sexualmente. Génesis 19, versículos 4 y 5. Este comportamiento violento y depravado atestigua la profunda corrupción moral que caracterizaba la ciudad. La reacción de Lot a esta situación también es reveladora. Él sale a enfrentar a la multitud y suplica que no cometan tal maldad, en un acto desesperado para proteger a sus huéspedes. Inminente juicio sobre Sodoma. Lot recibe la orden de llevar a su familia a un lugar seguro, destacando la urgencia de la situación. La decisión de los ángeles de intervenir no solo muestra su papel como mensajeros de Dios, sino que también enfatiza la responsabilidad de Lot de actuar para proteger a su familia de la inminente destrucción. La oferta de Lot de entregar a sus hijas vírgenes en lugar de los visitantes, Génesis 19, versículos 6 a 8, aunque incomprensible desde nuestra perspectiva moderna, resalta la gravedad de la situación y su desesperación por mantener la hospitalidad y proteger a los huéspedes. A pesar de sus esfuerzos, la turba rechaza la oferta y se enfurece aún más, intentando forzar la puerta para acceder a los visitantes. En ese momento, los ángeles intervienen, cegando milagrosamente a los hombres de la ciudad para proteger a Lot y a sí mismos. Génesis 19, versículos 10 y 11. Este acto sobrenatural no solo salva a Lot y su familia, sino que también simboliza la ceguera moral y espiritual de los habitantes de Sodoma. La repentina ceguera es un poderoso símbolo de su incapacidad para reconocer su propia maldad y el juicio inminente que se avecina. A pesar de estar físicamente cegados, los hombres de Sodoma continúan buscando la puerta, lo que muestra su determinación de cometer actos atroces y resalta aún más su ceguera moral y espiritual. La intervención de los ángeles demuestra la misericordia y protección divina hacia Lot y su familia. Al ver la gravedad de la situación, los ángeles instruyen a Lot para que reúna a su familia y se prepare para huir de la ciudad, advirtiéndole que la destrucción es inminente, debido al clamor contra la ciudad que ha llegado al Señor. Génesis 19, versículos 12 y 13. Este anuncio marca un momento crucial en la narrativa, señalando el comienzo del juicio inminente sobre Sodoma. El deber de hospitalidad. Lot intenta advertir a sus futuros yernos sobre la inminente destrucción, pero ellos lo toman a broma, sin creer en la seriedad de sus palabras. Génesis 19, versículo 14. Esta incredulidad refleja la completa desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma, incluso aquellos que tienen lazos familiares con él. La falta de seriedad con la que toman la advertencia resalta su corrupción arraigada y su incapacidad para reconocer la gravedad de sus acciones. La persistente depravación y violencia de los hombres de Sodoma culminan en su total destrucción. La ceguera temporal que sufrieron es solo un preludio de su destino final. La narrativa destaca que la violencia y la depravación no solo afectan a las víctimas directas, sino que corrompen toda la comunidad, llevando inevitablemente al juicio y la destrucción. Esta historia sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de la inmoralidad y la importancia de mantener la justicia y la compasión en nuestras comunidades. La oferta de Lot de entregar a sus hijas vírgenes a la turba, en lugar de los huéspedes, es uno de los momentos más perturbadores de la narrativa bíblica. Desesperado por proteger a los visitantes bajo su techo, ofrece a sus hijas como un sacrificio para aplacar la ira de los hombres de Sodoma. Génesis 19, versículo 8. Aunque este acto es inaceptable desde una perspectiva moderna, revela las medidas extremas que Lot estaba dispuesto a tomar para cumplir con su deber de hospitalidad. En el contexto histórico y cultural del antiguo Oriente Próximo, la hospitalidad era considerada una obligación sagrada. Los huéspedes estaban bajo la protección absoluta de su anfitrión,
quien debía garantizar su seguridad a cualquier costo. La oferta de Lot de sacrificar a sus hijas, por más horrible que parezca, ilustra la intensidad de esta responsabilidad. Sin embargo, esta acción también expone las tensiones y conflictos éticos involucrados en una situación de desesperación extrema. El acto de Lot revela las complejidades de su carácter. Aunque es descrito como un hombre justo, su disposición a sacrificar a sus hijas plantea interrogantes sobre su juicio. La narrativa no justifica su acción, sino que la presenta como un reflejo de las profundidades a las que había caído Sodoma, donde incluso las personas justas se veían obligadas a tomar decisiones imposibles. La oferta de Lot destaca la corrupción profundamente arraigada en Sodoma. Los hombres de la ciudad no solo rechazan su oferta, sino que también demuestran una completa falta de humanidad y respeto por las leyes de hospitalidad. Este desprecio hacia la oferta de Lot y la continua violencia subrayan la inevitabilidad del juicio divino. La narrativa nos obliga a enfrentar las realidades de una sociedad que ha perdido todo sentido de moralidad y compasión, preparando el escenario para su destrucción. La intervención divina que detiene a la turba es un momento crucial en la historia, marcando la protección sobrenatural de los ángeles hacia Lot y su familia. Cuando los hombres de la ciudad intentan forzar la puerta de la casa de Lot para atacar a los huéspedes, los ángeles los golpean con ceguera. Génesis 19:11. Este milagro no solo detiene la violencia inmediata, sino que también simboliza la ceguera moral de los habitantes de Sodoma. La ceguera física impuesta por los ángeles tiene un profundo significado simbólico, representando la incapacidad de los hombres de Sodoma para ver y reconocer su propia corrupción y la gravedad de sus pecados. A pesar de estar físicamente ciegos, continúan buscando la puerta, mostrando su obstinación y total desconexión de cualquier sentido de arrepentimiento o rectitud. La intervención divina también resalta la protección y la misericordia de Dios hacia Lot. Al ver la situación peligrosa, los ángeles actúan para salvarlo a él y a su familia, demostrando que Dios no abandona a los justos incluso en medio de la mayor corrupción. Este acto de protección es una manifestación de la justicia divina, asegurando que Lot y su familia tengan la oportunidad de escapar del inminente juicio. Sin embargo, la riqueza y la prosperidad del valle también presentaron desafíos espirituales. La Biblia señala que, a pesar de su abundancia, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran orgullosos y no ayudaban a los necesitados. Ezequiel 16. Esta falta de compasión y justicia social fue uno de los factores que condujeron a su condena. Es la sugerencia de que la prosperidad sin justicia ni compasión puede llevar a la ruina moral y espiritual. El contraste entre la belleza y fertilidad del Valle del Jordán y la corrupción moral de sus habitantes resalta una lección fundamental. La prosperidad material no garantiza la rectitud espiritual. Sodoma y Gomorra nos invitan a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras bendiciones materiales y nos recuerdan que la verdadera prosperidad proviene de vivir en armonía con los principios divinos de justicia y compasión. El episodio de la ceguera de la turba actúa como una advertencia sobre las consecuencias de la ceguera moral. La incapacidad de los habitantes de Sodoma para ver más allá de sus deseos depravados y reconocer su propia maldad fue lo que los llevó a su destrucción. Esta narrativa enfatiza la importancia de la claridad moral y la visión espiritual, mostrando que la ceguera moral puede tener consecuencias devastadoras no solo para los individuos, sino para toda la comunidad. Después de cegar a la turba, los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que debían huir de la ciudad sin mirar atrás. Les instruyeron a abandonar rápidamente Sodoma, ya que la destrucción era inminente. Génesis 19, 15 a 17. Esta advertencia subraya la urgencia de la situación y la necesidad de actuar de inmediato para salvar sus vidas,
marcando un punto sin retorno en la narrativa. No mirar hacia atrás tiene un significado en varios niveles. Simbólicamente, representa la necesidad de dejar atrás por completo el pasado y no aferrarse a la vida anterior en Sodoma. Mirar atrás podría interpretarse como un signo de arrepentimiento o nostalgia por una vida inmoral, lo cual es incompatible con la salvación que Dios ofrece. Este mandato también destaca la importancia de la obediencia absoluta a las instrucciones divinas para evitar el juicio. A pesar de la clara advertencia, la esposa de Lot miró hacia atrás mientras huía y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este acto de desobediencia y su inmediata consecuencia ilustran el peligro de no seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. La transformación de la esposa de Lot se convierte en una advertencia eterna sobre los riesgos de aferrarse al pasado y desobedecer a Dios. La advertencia de los ángeles y la conversión de la esposa de Lot en una estatua de sal enfatizan la necesidad de fe y obediencia. La narrativa muestra que, para recibir la salvación, es crucial confiar plenamente en las instrucciones de Dios y no permitir que el apego a una vida de pecado nos distraiga del camino hacia la rectitud. Esta lección sigue siendo relevante para los creyentes, recordándoles la importancia de seguir fielmente las directrices divinas. Después de recibir la advertencia de los ángeles sobre la inminente destrucción de Sodoma, Lot intentó salvar también a sus futuros yernos que estaban promesa a sus hijas. Les advirtió que debían levantarse y salir de la ciudad, porque Dios la destruiría. Génesis 19:14. Sin embargo, sus yernos tomaron la advertencia a la ligera, creyendo que Lot solo estaba bromeando. Esto refleja su incredulidad y desprecio por la gravedad de la situación. La reacción de los yernos de Lot subraya una desconexión total entre él y aquellos que habían adoptado la cultura corrupta de Sodoma. Aunque Lot era un hombre justo que comprendía la seriedad de la advertencia divina, sus yernos estaban tan inmersos en la decadencia de la ciudad que no podían imaginar que algo tan catastrófico pudiera ocurrir. La incredulidad de los yernos de Lot es un reflejo de la profunda corrupción que permeaba Sodoma y también evidencia la diferencia en la percepción de la realidad entre el justo y los impíos. Mientras Lot mantenía su fe y discernimiento a pesar de vivir en Sodoma, sus yernos representaban a aquellos que habían perdido la capacidad de reconocer el juicio y la advertencia divina. Su negativa a tomar en serio la advertencia de Lot resultó en su perdición, destacando la importancia de estar receptivos a los mensajes divinos. La narrativa de los yernos de Lot sirve como una advertencia sobre la importancia de venir y actuar de acuerdo con las advertencias divinas. La incredulidad y el escepticismo respecto a los mensajes de Dios pueden llevar a consecuencias desastrosas. La historia enfatiza que, para evitar la destrucción, es crucial estar atento a las señales divinas y responder con fe y acción, reconociendo la seriedad de las advertencias de Dios. Cuando llegó el momento de huir, Lot dudó, mostrando reticencia para dejar la ciudad. A pesar de la urgente advertencia de los ángeles, Lot parecía incapaz de abandonar su vida en Sodoma. Génesis 19:16. Esta vacilación es significativa, ya que revela su apego emocional y material a la ciudad, reflejando las luchas internas de un hombre justo atrapado en un entorno corrupto. La duda de Lot evidencia la misericordia divina. A pesar de su indecisión, los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus 2 hijas y los guiaron fuera de la ciudad, demostrando la compasión y paciencia de Dios. Génesis 19:16. Este acto de misericordia subraya que, incluso cuando se siente paralizado por el miedo y la incertidumbre, Dios no abandona a Lot. La intervención divina asegura que él y su familia tengan la oportunidad de escapar. Esta escena también destaca la importancia de la obediencia y la prontitud para actuar, mostrando que la salvación a menudo requiere una respuesta rápida y decidida a las instrucciones divinas.
La hesitación de Lot podría haberle costado la vida, pero la intervención misericordiosa de Dios le otorgó una segunda oportunidad. Este tema de gracia y salvación, incluso ante las dudas humanas, es recurrente en la Biblia, mostrando la naturaleza comprensiva de Dios. La intervención de Dios y la hesitación de Lot ofrecen una poderosa lección sobre la redención. La narrativa sugiere que incluso aquellos que dudan y vacilan pueden ser salvados por la gracia de Dios. La historia de Lot nos recuerda que la salvación no depende únicamente de nuestra fuerza y decisión, sino también de la misericordia divina que actúa en nuestros momentos de debilidad y duda. Tras la advertencia de los ángeles, Lot y su familia huyeron a la pequeña ciudad de Zoar para escapar de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles les permitieron refugiarse allí, a pesar de que inicialmente habían planeado escapar a las montañas. Génesis 19, 17, 22. La elección de Zoar como refugio muestra la compasión divina, permitiendo a Lot encontrar un lugar seguro mientras la destrucción se desataba sobre las ciudades impías. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un evento cataclísmico. Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, aniquilando no solo las ciudades, sino también toda la llanura y sus habitantes. Génesis 19, 24, 25. Este acto de juicio divino es una respuesta a la profunda depravación y pecado que caracterizaban estas urbes. La lluvia de fuego y azufre simboliza la purificación y el castigo, eliminando la maldad de la tierra. El relato de la destrucción también enfatiza la urgencia y la seriedad de la advertencia divina. La rapidez con que ocurrió la devastación subraya que el juicio de Dios puede llegar en cualquier momento. El juicio de Dios es inminente y no puede ser pospuesto. La narrativa resalta la necesidad de una respuesta rápida y obediente a las advertencias divinas, mostrando que la salvación depende tanto de la fe como de la acción inmediata. La elección de Lot de refugiarse en Zoar, una pequeña ciudad, también tiene un significado simbólico. Zoar representa un lugar de gracia y misericordia, una pequeña porción de tierra preservada del juicio divino. La narrativa sugiere que, aunque el juicio de Dios sea severo, siempre hay un espacio para la redención y la misericordia. Mientras huían de Sodoma, los ángeles advirtieron a Lot y su familia que no miraran atrás. Génesis 19, 17. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció esta instrucción y miró hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Este trágico destino subraya la gravedad de desobedecer las instrucciones divinas y el costo de aferrarse a una vida de pecado. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es rica en simbolismo. Mirar hacia atrás puede interpretarse como un signo de nostalgia y arrepentimiento por la vida dejada en Sodoma. Este acto de desobediencia refleja una falta de fe y confianza en la guía divina, así como un deseo de aferrarse al pasado corrupto. La estatua de sal se convierte en un recordatorio permanente del juicio y de la severidad de las consecuencias de desobedecer a Dios. Este evento también sirve como una advertencia para los futuros lectores de la Biblia. La historia de la esposa de Lot se menciona en el Nuevo Testamento por Jesús en Lucas 17:32, donde advierte a sus seguidores sobre la importancia de no mirar atrás al buscar la salvación. La lección aquí es clara. La fe requiere un compromiso total y la disposición de abandonar por completo el pasado pecaminoso para seguir el camino de Dios. La narrativa de la esposa de Lot también resalta el tema de la obediencia. La instrucción de no mirar atrás no es una orden arbitraria, sino una prueba de fe y confianza en Dios. La desobediencia resultó en un castigo inmediato y severo, subrayando que las instrucciones divinas deben ser seguidas rigurosamente para evitar la destrucción. Esta historia enfatiza la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra relación con Dios. A la mañana siguiente de la destrucción de Sodoma y Gomorra,
Abraham se levantó temprano y fue al lugar donde había hablado con el Señor. Desde allí, miró hacia Sodoma y Gomorra y toda la llanura, y vio que el humo ascendía de la tierra como el humo de un gran horno. Génesis 19, 27 a 28. Esta visión es un momento de profunda reflexión y conmoción para Abraham, quien había intercedido por las ciudades. La imagen de Abraham confirma la destrucción total de Sodoma y Gomorra. El humo que se eleva de las ruinas es un símbolo de la justicia divina cumplida y del severo juicio sobre la deprava. Abraham es un recordatorio visual de la seriedad del pecado y de la certeza del castigo divino. La devastación vista desde lejos contrasta con la intercesión anterior de Abraham, destacando la justicia implacable de Dios cuando no se encuentran justos. Este evento también marca un momento de reconciliación entre la justicia y la misericordia divina. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot y su familia fueron salvados gracias a la intercesión de Abraham y a la misericordia de Dios. La visión de Abraham del juicio cumplido subraya la importancia de la intercesión y la esperanza de salvación, incluso en medio del castigo. La narrativa sugiere que Dios escucha las oraciones de los justos y actúa con misericordia. La reflexión de Abraham sobre la destrucción también puede ser vista como un momento de reafirmación de su fe. A pesar de la devastación, Abraham confía en la justicia y bondad de Dios. Este episodio refuerza la idea de que la fe en Dios implica aceptar tanto su justicia como su misericordia. La visión de Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda que, aunque el juicio divino sea inevitable, la fe y la intercesión pueden conducir a la salvación. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es uno de los actos más contundentes de la justicia de Dios en la Biblia. La decisión de destruir estas ciudades fue tomada debido a la gravedad de sus pecados, que habían alcanzado un nivel intolerable para Dios. Génesis 18. La ejecución de este juicio a través de una lluvia de fuego y azufre subraya la seriedad con la que Dios trata la iniquidad y la corrupción moral. El acto de destrucción se describe con detalles gráficos, resaltando la magnitud del castigo. El fuego y el azufre que cayeron del cielo no solo destruyeron las ciudades, sino también toda la llanura y sus habitantes. Génesis 19, 24, 25. Esta imagen apocalíptica sirve como un poderoso recordatorio del poder de Dios y de su capacidad para purgar la maldad de la tierra de manera total y definitiva. La destrucción total simboliza la purificación necesaria para restaurar la justicia. La narrativa del juicio divino también resalta la imparcialidad de Dios. A pesar de las súplicas de Abraham, no se encontraron 10 justos en las ciudades, lo que llevó a su inevitable destrucción. Este episodio enfatiza que la justicia divina no puede ser comprometida ni negociada. Aunque Dios es misericordioso, también es justo, y su juicio se ejecuta sin favoritismo. La historia muestra que la justicia divina es absoluta y que la maldad no puede escapar del juicio. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para las generaciones futuras. A lo largo de la Biblia, estos eventos son referenciados como ejemplos de las consecuencias de vivir en pecado. 2 Pedro 2:6. La historia subraya la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. La obediencia a Dios es crucial, recordando que, aunque Dios es paciente y misericordioso, también es un juez justo que castiga la iniquidad. El juicio divino y su ejecución nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones y a vivir conforme a los principios divinos. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se encontraron viviendo en una cueva en las montañas, habiendo perdido a su madre y abandonado su hogar. Las hijas de Lot se preocuparon por la continuidad de su familia y tomaron una decisión desesperada. Temiendo que no quedara ningún hombre para casarse con ellas, decidieron emborrachar a su padre y acostarse con él para quedar embarazadas.
Génesis 19, 30-32. Este acto incestuoso de las hijas de Lot, aunque moralmente reprobable, refleja la desesperación y el aislamiento en el que se encontraban. Cada una de las hijas embriagó a Lot en noches consecutivas y quedó embarazada. Génesis 19, 33-36. Los hijos nacidos de esta unión fueron Moab y Ben-Amí, quienes se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, respectivamente. Estos pueblos desempeñaron papeles significativos y a menudo conflictivos en la historia de Israel. Las consecuencias de estos eventos subrayan las complejidades y dificultades de la supervivencia tras la destrucción. Aunque Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma, las decisiones tomadas por él y sus hijas llevaron a situaciones moralmente complicadas y un legado problemático. La narrativa no justifica sus acciones, sino que muestra cómo las circunstancias extremas y la desesperación pueden conducir a decisiones moralmente cuestionables. Los descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, a menudo se encontraron en conflicto con los israelitas, lo que añade otra capa de complejidad a la historia. Las tensiones entre estos pueblos reflejan cómo los eventos del pasado pueden tener repercusiones a largo plazo en las relaciones entre naciones y comunidades. La historia de Lot y sus hijas no es solo un relato de supervivencia, sino también una advertencia sobre las consecuencias duraderas de nuestras acciones. Esta parte de la narrativa también ofrece una visión sobre la misericordia y la justicia divina. A pesar de las acciones moralmente reprobables de las hijas de Lot, Dios no las destruye ni las castiga directamente. En cambio, la narrativa se centra en las consecuencias naturales de sus decisiones, subrayando que, aunque Dios sea justo, también comprende las circunstancias humanas y actúa con compasión. La historia de Lot y sus hijas nos recuerda la importancia de la orientación divina y la necesidad de permanecer fieles a los principios morales, incluso en tiempos de desesperación. La narrativa sugiere que, aunque las circunstancias puedan ser extremas, es crucial buscar soluciones que estén alineadas con los valores divinos. La lección aquí es que la desesperación nunca debe justificar decisiones que vayan en contra de los principios morales. Justifican la transgresión de los principios morales y que siempre debemos buscar la orientación y la misericordia de Dios. Las transgresiones de Sodoma y Gomorra no se limitan a los actos de violencia sexual descritos en Génesis 19. La Biblia menciona otras iniquidades que contribuyeron a su destrucción. Ezequiel 16, versículos 49 y 50, señala que el orgullo, la abundancia de pan, la ociosidad y la falta de ayuda a los pobres y necesitados también fueron grandes pecados de Sodoma. Estas ofensas ocultas revelan una sociedad profundamente corrupta y egoísta. El orgullo es una de las principales transgresiones mencionadas. Los habitantes de Sodoma se consideraban autosuficientes y no sentían necesidad de Dios. Esta actitud de arrogancia y autosuficiencia los llevó a despreciar los principios divinos. La abundancia de pan y la ociosidad también reflejan una vida de excesos y falta de propósito, donde el placer personal y la comodidad eran más importantes que la justicia y la compasión. La falta de compasión por los pobres y necesitados es otro grave pecado atribuido a Sodoma. A pesar de su abundancia, los habitantes de Sodoma no ayudaban a los menos afortunados, demostrando una total indiferencia por el sufrimiento ajeno. Esta falta de caridad y justicia social es severamente condenada en la Biblia, ya que va en contra de los mandamientos divinos de amar y cuidar al prójimo. Estas transgresiones ocultas son un reflejo de la profunda corrupción de la sociedad de Sodoma. Destacan la profundidad de la corrupción en Sodoma y Gomorra. La narrativa bíblica revela que los pecados de estas ciudades iban más allá de la inmoralidad sexual y la violencia. Eran una combinación de arrogancia, excesos y falta de justicia social.
Esta complejidad en sus transgresiones subraya la importancia de llevar una vida equilibrada y justa, no solo en términos de moralidad sexual, sino también en cómo tratamos a los demás y utilizamos nuestras bendiciones. El pecado de la indolencia y la arrogancia en Sodoma y Gomorra se resalta en Ezequiel 16, versículos 49 y 50, donde se menciona que sus habitantes eran orgullosos, tenían abundancia de pan y vivían en tranquila ociosidad, sin ayudar a los necesitados. Esta combinación de inacción y arrogancia es especialmente condenada porque refleja una desconexión total de los valores de justicia y compasión que Dios exige de su pueblo. La arrogancia de los habitantes de Sodoma se manifiesta en su autosuficiencia y desprecio por las necesidades de los demás. Se consideraban superiores y no veían la necesidad de depender de Dios ni de mostrar compasión hacia sus semejantes. Esta actitud de orgullo y autosuficiencia es vista como una grave transgresión, ya que desafía directamente la humildad y la dependencia de Dios que se espera de los creyentes. La indolencia, o falta de acción para ayudar a los necesitados, es otro pecado serio. A pesar de su riqueza y comodidad, los habitantes de Sodoma no empleaban sus recursos para ayudar a los pobres. Esta negligencia y egoísmo contrastan fuertemente con las enseñanzas sobre la solidaridad y el cuidado por el prójimo en Proverbios 21, versículo 13, donde se advierte que quien cierra su oído al clamor del pobre también clamará y no será oído. La combinación de arrogancia e indolencia en Sodoma y Gomorra resalta la importancia de la justicia social en la vida de fe. La narrativa bíblica sugiere que una vida de excesos y desprecio por los demás conduce inevitablemente al juicio divino. La historia de estas ciudades actúa como una advertencia para que comunidades e individuos vivan con humildad, compasión y justicia, utilizando sus bendiciones para el bienestar de todos. La relación entre el pecado y la riqueza en Sodoma y Gomorra es un tema central en la narrativa bíblica. Estas ciudades eran conocidas por su abundancia y prosperidad, lo que paradójicamente las llevó a una vida de pecado y decadencia. El contexto de riqueza material en el que vivían los habitantes de Sodoma y Gomorra contribuyó significativamente a su alejamiento de Dios y a su eventual destrucción. La prosperidad de Sodoma y Gomorra se convirtió en una trampa para sus habitantes. En lugar de utilizar sus recursos para el bien común y la ayuda a los necesitados, la abundancia dio lugar a una vida de excesos y glotonería. La ociosidad y la arrogancia mencionadas en Ezequiel 16, versículos 49 y 50, son ejemplos de cómo la riqueza puede corromper si no se maneja con justicia y responsabilidad. La narrativa bíblica advierte que la riqueza sin justicia social es una receta para la decadencia moral. La riqueza también contribuyó a la soberbia de los habitantes de Sodoma y Gomorra, quienes se consideraban autosuficientes y no veían la necesidad de depender de Dios. Esta actitud de autosuficiencia es condenada en la Biblia, ya que el verdadero propósito de las bendiciones materiales es honrar a Dios y servir a los demás. En Deuteronomio 8, versículos 11 a 18, se advierte contra el orgullo de atribuirse a uno mismo el mérito por la prosperidad, recordando que es Dios quien da la capacidad de obtener riquezas. La narrativa de Sodoma y Gomorra muestra que la riqueza sin justicia y compasión conduce a la destrucción. La relación entre el pecado y la riqueza en estas ciudades sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que la prosperidad material opaque los valores espirituales y éticos. La lección es clara. La verdadera prosperidad proviene de vivir en armonía con los principios divinos, utilizando nuestras bendiciones para el bien de todos y no solo para beneficio personal. La violencia sexual y la homosexualidad en Sodoma se mencionan explícitamente en el relato bíblico como factores clave para su condena. En Génesis 19,
se describe cómo los hombres de Sodoma intentaron abusar sexualmente de los visitantes, que eran ángeles, al llegar a la casa de Lot. Este acto de violencia e impiedad es uno de los principales ejemplos de la depravación moral de la ciudad y una de las razones por las cuales Dios decidió destruirla. La Biblia condena claramente la violencia sexual, y el intento de los hombres de Sodoma de violar a los visitantes es un caso extremo de esta transgresión. Este comportamiento no solo demuestra una falta de respeto por la santidad del cuerpo humano, sino que también representa una violación de las normas de hospitalidad y protección hacia los huéspedes. La violencia sexual es vista como una abominación a los ojos de Dios, y este acto, en particular, subraya la gravedad de la corrupción en Sodoma. La homosexualidad, como se menciona en el contexto de Sodoma, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. En la narrativa bíblica, la homosexualidad se presenta como uno de los pecados de Sodoma. Génesis 19, 5-7. Sin embargo, es importante entender el contexto y la diversidad de prácticas que contribuyeron a la condenación de estas ciudades. La postura de la Biblia sobre estos temas a menudo se centra en la violación de las leyes de hospitalidad y el abuso de poder y autoridad. La violencia y el desprecio por los derechos de los demás son consistentemente condenados en las Escrituras, independientemente de la forma específica que puedan adoptar. La condena en el relato se centra más en la violencia sexual y en la falta de hospitalidad. La Biblia, en otros pasajes como Levítico 18:22 y Romanos 1:26-27, menciona la homosexualidad en el contexto de comportamientos que se apartan de las normas divinas. El papel de la violencia sexual y la homosexualidad en la condenación de Sodoma resalta la importancia de vivir conforme a los principios de respeto y hospitalidad. La narrativa bíblica nos recuerda que el comportamiento sexual y las relaciones humanas deben alinearse con los mandamientos divinos. La historia de Sodoma sirve como una advertencia sobre las consecuencias de ignorar estas normas y de vivir desenfrenadamente. Las interpretaciones de esta narrativa han variado a lo largo de los siglos, reflejando cambios en la comprensión religiosa y cultural. Desde la antigüedad hasta el presente, esta historia ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre moralidad, justicia y la naturaleza del pecado. Cada interpretación ofrece una perspectiva diferente sobre las causas y las implicaciones de la destrucción de estas ciudades. En la tradición judía, Sodoma y Gomorra son vistas como ejemplos extremos de injusticia y falta de hospitalidad. Los textos rabínicos enfatizan la iniquidad social, incluyendo la crueldad hacia los pobres y la corrupción moral. Estas interpretaciones se centran en la idea de que la verdadera justicia requiere compasión y cuidado por los demás, y que la falta de estos valores conduce a la condena. Valores se llega ao juicio divino. En la tradición cristiana, la historia de Sodoma y Gomorra ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos enfoques destacan la inmoralidad sexual, especialmente la homosexualidad, como la principal causa de su destrucción. Sin embargo, muchos teólogos modernos también subrayan la importancia de la injusticia social y la falta de hospitalidad. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona a Sodoma y Gomorra en el contexto de advertencias sobre el juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Mateo 10:15. En la teología contemporánea, hay un enfoque creciente en considerar la historia de Sodoma y Gomorra en su totalidad, incluyendo todos los aspectos de su corrupción. Los estudiosos enfatizan la necesidad de abordar tanto la inmoralidad sexual como la injusticia social y la falta de hospitalidad. Esta perspectiva holística busca ofrecer una comprensión más completa del mensaje bíblico, destacando que la condenación de Sodoma y Gomorra fue multifacética y no se limitó a un solo tipo de pecado.
Estas interpretaciones teológicas a lo largo de la historia demuestran cómo la narrativa de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante y ofrece lecciones valiosas para todas las generaciones. La historia nos invita a reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la compasión, y a considerar cómo nuestras acciones individuales y colectivas pueden alinearse con los principios divinos al comprender la totalidad de la situación. Variedad de interpretaciones. Podemos obtener una visión más rica y matizada de esta poderosa narrativa bíblica. El término sodomita ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, y su uso ha sido moldeado por cambios culturales y teológicos. Originalmente, este término se refería a los habitantes de Sodoma, y estaba asociado principalmente con la narrativa de su destrucción debido a su iniquidad. Sin embargo, con el tiempo, sodomita comenzó a utilizarse para describir actos considerados perversos, especialmente en el contexto de la homosexualidad masculina. En los primeros textos cristianos y judíos, la historia de Sodoma se utilizaba para ilustrar las consecuencias de la inmoralidad sexual y la injusticia social. El término sodomita comenzó a asociarse más estrechamente con actos sexuales que se consideraban fuera de las normas establecidas. Esta asociación se reforzó cuando la homosexualidad fue cada vez más condenada por las autoridades religiosas, convirtiendo sodomita en un término peyorativo. En la era moderna, el término sodomita ha sido objeto de reevaluación y crítica. Estudios y activistas argumentan que reducir la condena de Sodoma a la homosexualidad masculina simplifica y distorsiona la narrativa bíblica. Textos como los versículos 49 y 50 subrayan que los pecados de Sodoma incluían el orgullo, la glotonería y la falta de compasión hacia los pobres, sugiriendo que la iniquidad de Sodoma era multifacética. Hoy en día, hay un creciente reconocimiento de la complejidad de esta narrativa, reconocimiento creciente de la necesidad de comprender el término sodomita en un contexto más amplio y preciso. La historia de Sodoma y Gomorra actúa como una advertencia sobre una variedad de comportamientos inmorales y no debe ser utilizada para estigmatizar a grupos específicos de personas. La evolución del término refleja cambios en la comprensión ética y teológica, destacando la importancia de interpretar los textos sagrados con cuidado y sensibilidad. A lo largo de la historia, diversas ciudades han sido comparadas con Sodoma y Gomorra debido a su corrupción moral y eventual destrucción. Estas analogías se utilizan para alertar sobre las consecuencias de la iniquidad y del alejamiento de los principios divinos. Un ejemplo notable es la comparación de Yungay en Perú, devastada por un terremoto en 1970, con las ciudades bíblicas. Aunque esta comparación es puramente narrativa y debe ser abordada con cautela y responsabilidad histórica, algunos han visto la destrucción de Yungay por un terremoto y una avalancha del Nevado Huascarán como un juicio divino similar al de Sodoma y Gomorra. Estas comparaciones suelen surgir en contextos de tragedias naturales, donde la destrucción masiva y repentina recuerda la narrativa bíblica. Sin embargo, es crucial entender que estas analogías son interpretaciones y no deben ser tomadas como juicios divinos literales. Una ciudad que a menudo se compara con Sodoma es Pompeya, que fue destruida por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. La prosperidad y decadencia moral de Pompeya, junto con su repentina destrucción, llevaron a comparaciones con las ciudades bíblicas. Sin embargo, al igual que en el caso de Yungay, estas comparaciones sirven más para ilustrar la fragilidad de la civilización frente a la naturaleza y el juicio moral que para ofrecer una explicación teológica directa. Las analogías contemporáneas con Sodoma y Gomorra nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos y entendemos las catástrofes. Aunque pueden ofrecer lecciones morales y éticas, es importante abordarlas con una perspectiva crítica y respetuosa.
La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de las consecuencias de la iniquidad, pero también nos impulsa a buscar justicia, compasión y rectitud en nuestras propias comunidades. El legado cultural de Sodoma y Gomorra ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en la literatura, el arte, la música y la teología. Estas ciudades se han convertido en símbolos poderosos de decadencia moral y juicio divino, utilizados para advertir y enseñar sobre los peligros del pecado y la importancia de la justicia. La narrativa de su destrucción ha sido reinterpretada en innumerables contextos, cada uno aportando nuevas perspectivas y significados. En la literatura, Sodoma y Gomorra han aparecido en obras de escritores como Dante Alighieri, quien en su La Divina Comedia coloca a los sodomitas en el infierno, simbolizando su condena eterna. Esta representación refleja la visión medieval de la homosexualidad y de otros pecados como dignos de un severo castigo. La historia también ha sido abordada por escritores modernos que buscan explorar temas de moralidad, justicia y redención. En el ámbito artístico, la destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido un tema recurrente. Pintores del Renacimiento como Pieter Bruegel el Viejo y artistas barrocos como John Martin capturaron la dramática escena de la lluvia de fuego y azufre. Estas obras visuales han contribuido a mantener viva la narrativa y a transmitir sus lecciones morales de manera impactante y accesible al público. La música también ha sido un medio para explorar el legado de Sodoma y Gomorra. Compositores han creado obras que reflejan la tragedia y la redención asociadas a estas ciudades. Por ejemplo, la ópera Le Peur de Perle de Georges Bizet incluye temas de amor, pecado y redención que resuenan con la narrativa de Sodoma y Gomorra. El legado cultural de Sodoma y Gomorra es vasto y multifacético. Estas ciudades bíblicas siguen siendo símbolos, potentes en diversas formas de expresión artística y literaria, recordándonos las complejidades de la moralidad humana y la justicia divina. La perdurabilidad de su historia subraya su relevancia continua y su capacidad para inspirar reflexión y debate sobre temas éticos y espirituales. La destrucción de Sodoma y Gomorra en la Biblia está llena de simbolismo y ha sido utilizada para transmitir diversas lecciones espirituales y morales. La lluvia de fuego y azufre que consume las ciudades, como se menciona en Génesis 19:24, no solo representa el juicio divino, sino también la purificación de la tierra de su iniquidad. Este acto simbólico actúa como una advertencia sobre las consecuencias de vivir en pecado y alejarse de los mandamientos divinos. El simbolismo de la destrucción también resalta la justicia de Dios. A lo largo de la Biblia, la narrativa de Sodoma y Gomorra es citada para ilustrar la severidad del juicio divino sobre la iniquidad. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona estas ciudades como ejemplos de lo que sucederá a aquellos que rechazan el Evangelio. Mateo 10:15. Este uso del simbolismo enfatiza la importancia de la obediencia y la rectitud en la vida de fe. Además, la historia de Sodoma y Gomorra simboliza la misericordia y la oportunidad de redención. A pesar de la destrucción, Lot y su familia son salvados, lo que muestra que Dios distingue entre los justos y los impíos. Génesis 19:29. Este aspecto de la narrativa resalta que, incluso en medio del juicio, hay espacio para la gracia y la salvación para aquellos que se apartan del pecado y siguen a Dios. La esposa de Lot, que se convierte en una estatua de sal por desobedecer y mirar atrás. Génesis 19:26. Añade otro nivel de advertencia sobre las consecuencias de desatender las instrucciones divinas. Este acto simboliza las consecuencias de la desobediencia y el peligro de aferrarse al pasado pecaminoso. La transformación en una estatua de sal sirve como una advertencia visual de que la fidelidad y la obediencia son fundamentales para evitar la destrucción. El simbolismo de la destrucción de Sodoma y Gomorra en la Biblia es profundo
y multifacético. A través de esta narrativa, se transmiten lecciones sobre el juicio divino, la justicia, la misericordia y la necesidad de obediencia. La historia sigue siendo una poderosa herramienta para enseñar y recordar a los creyentes sobre las consecuencias de la iniquidad y la importancia de vivir una vida recta. La narrativa de Sodoma y Gomorra ofrece numerosas lecciones morales y espirituales que son pertinentes para los creyentes de todas las épocas. Una de las lecciones más evidentes es la importancia de la justicia y la compasión. Los pecados de Sodoma, según Ezequiel 16, 49-50, incluyen la falta de ayuda a los pobres y necesitados, lo que subraya que una sociedad justa debe preocuparse por los más vulnerables y actuar con compasión. Otra lección crucial es la gravedad del pecado y sus consecuencias. La destrucción de Sodoma y Gomorra demuestra que la iniquidad no queda impune y que el juicio divino es una realidad para aquellos que viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta narrativa refuerza la necesidad de arrepentimiento y rectitud, recordando a los creyentes que deben vivir de acuerdo con los principios divinos para evitar el juicio. El relato también enseña sobre la importancia de la intercesión y de la misericordia. La intercesión de Abraham por los justos en Sodoma, en Génesis 18, 23-32, destaca que la oración y la súplica pueden tener un impacto significativo. Aunque no se encontraron suficientes justos para salvar la ciudad, la intervención de Abraham resultó en la salvación de Lot y su familia, demostrando que Dios escucha y responde a las oraciones de los justos. Finalmente, la historia de la esposa de Lot sirve como una advertencia sobre la necesidad de obediencia y la disposición a dejar atrás el pasado. Mirar hacia atrás y aferrarse a una vida de pecado puede resultar en la pérdida de la salvación. La transformación en una estatua de sal simboliza las consecuencias de la desobediencia y la importancia de avanzar en el camino de la fe sin titubeos. Las lecciones morales y espirituales del relato de Sodoma y Gomorra son profundas y variadas, abarcando desde la justicia y la compasión hasta la intercesión y la obediencia. Estas enseñanzas ofrecen una valiosa orientación para vivir una vida alineada con los principios divinos. La narrativa sigue siendo una fuente de reflexión y aprendizaje para los creyentes, recordándoles las verdades fundamentales de la fe. La historia de Sodoma y Gomorra brinda una profunda reflexión sobre la justicia y la misericordia divina, mostrando a través de la narrativa que Dios es justo y que la iniquidad debe ser castigada. Sin embargo, también se revela la bondad de Dios hacia aquellos que son justos, como Lot y su familia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un tema central en la Biblia y ofrece lecciones espirituales importantes. La justicia divina se manifiesta claramente en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su extrema depravación, enfrentaron el juicio de Dios a causa de sus pecados, como se menciona en Génesis 19, 24-25. La narrativa enfatiza que la justicia de Dios es inflexible cuando se trata de la iniquidad, subrayando la importancia de vivir una vida recta. La severidad del castigo muestra que la maldad y la corrupción no pueden ser toleradas. Por otro lado, la misericordia divina se evidencia en la salvación de Lot y su familia. A pesar de vivir en medio de la corrupción, Lot es descrito como un hombre justo, según 2 Pedro 2:7-8, y Dios decide salvarlo. Este acto de misericordia demuestra que Dios reconoce y recompensa la justicia, incluso en medio del pecado generalizado. La intervención de los ángeles para proteger y guiar a Lot y su familia subraya la compasión divina. La intercesión de Abraham también refleja la misericordia de Dios, ya que suplica por la ciudad, preguntando si Dios la destruiría en caso de que hubiera justos en ella. Génesis 18, 23-32. Aunque no se encontraron justos suficientes para salvar la ciudad,
La disposición de Dios para escuchar y considerar la súplica de Abraham revela su naturaleza misericordiosa. Este diálogo resalta que Dios está dispuesto a mostrar compasión y que la oración intercesora puede tener un impacto significativo. Las reflexiones sobre la justicia y la misericordia divina en la narrativa de Sodoma y Gomorra brindan una comprensión equilibrada del carácter de Dios, recordándonos que, aunque Dios es justo y castiga el pecado, también es misericordioso y busca salvar a los justos. Esta dualidad es fundamental para comprender la naturaleza divina y nos impulsa a vivir de acuerdo con sus principios de justicia y misericordia. Y así concluimos nuestro análisis sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Esperamos que este contenido les haya proporcionado una comprensión más profunda de las lecciones de justicia y misericordia que podemos extraer de esta poderosa narrativa bíblica. Nos encantaría saber qué aprendieron hoy, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Si les ha gustado el video, no olviden dar un like y suscribirse a nuestro canal para no perderse más contenido interesante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.